Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Sean cordialmente bienvenidos, hermosa familia, a su programa de Fe y Esperanza, trayendo para usted la lección de Escuela Sabática. Ahora vamos con la lección número 7, una lección muy interesante y muy hermosa. En esta ocasión vamos a hablar del título, precisamente, el cuerpo unificado de Cristo. Sin duda alguna, estamos hablando ahora de la iglesia y pues, cómo debemos trabajar dentro de la iglesia, ¿no? Cómo deberíamos nosotros de llevar nuestra vida dentro de lo que conocemos como el pueblo de Dios, el remanente del tiempo del fin. Todos tenemos una lucha y todos tenemos también una parte que aportar en nuestra lucha diaria, una parte que aportar dentro del pueblo de Dios para que podamos ir trabajando unánimes, todos unidos en todo el sentido de la palabra. Y eso lo vamos a explicar a través de la lección. Bueno, una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros semana por semana. En esta ocasión les comunicamos, ¿no? Estamos viajando para México esta semana. Les ruego sus oraciones, por favor. Estaremos por allá igual predicando el Evangelio. Pero como quiera que sea, necesitamos nosotros juntos, unidos como iglesia, estar siempre orando unos por los otros, independientemente de lo que estemos haciendo, ¿cierto? De modo que, de igual manera, por una razón especial, les ruego, por favor, ore por nosotros, ¿sí? Estamos muy contentos y muy felices de poder compartir con ustedes esta lección. Vuelvo a repetir, la lección número 7. Esta lección lleva por nombre el cuerpo unificado de Cristo y es para el 12 de agosto 2023. Entonces, estamos para leer el texto para memorizar, que se encuentra en Efesios 4, 11 y 12. Y por supuesto, hermosa familia, antes de darle lectura, me gustaría que vayamos a darle lectura, pero por supuesto, primero vamos a orar. Le invito a que me acompañe a orar. Padre bendito que moras en el cielo, gracias, Padre, te damos por ese privilegio hermoso que nos das de poder acercarnos a ti en oración y también de poder estudiar tu santa palabra. Ahora que vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática, te pedimos que nos ayudes a entender claramente el mensaje que tú tienes para nosotros. De nuevo, Señor, gracias por amarnos, gracias por hacernos un hermoso cuerpo y por hacernos también, Señor, una iglesia unida en Cristo Jesús, por medio de tu Santo Espíritu. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermosa familia, de nuevo el texto para memorizar dice: el mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, estamos hablando de Dios en este caso, ¿sí? Y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tomando eso en consideración, el hecho de que nosotros tengamos ese privilegio de formar parte del cuerpo de Cristo, note lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dios hizo a unos maestros, a otros profetas, a otros maestros, a otros, y así vamos, ¿no? Cada quien con su ministerio. Pero todos trabajando juntos para hacer crecer espiritualmente el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Recuerde, la esposa de Jesús es la Santa Iglesia. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender ahora que aunque no todos seamos maestros, aunque no todos seamos pastores, aunque no todos seamos evangelistas, aunque no todos seamos, pero cada quien lleva su parte apropiadamente y cada quien va aportando lo necesario para que la iglesia vaya creciendo. Y de esa manera nosotros ahora podemos entender y comprender que lo que Dios tiene para nosotros, en nuestro talento, Él nos va a utilizar. Si Dios te ha llamado a ti, es porque Él sabe que le puede ser útil en su obra. El problema que tenemos muchas veces es que de pronto nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y ahí hay un problema de pronto, ¿sí? Gracias a Dios y gracias al Santo Espíritu que constantemente nos está llamando y nos está llevando y nos está guiando para poder nosotros trabajar para Cristo, para trabajar para Dios, ¿verdad? Entonces, ya sabe, de esa forma, Dios, que dice Él mismo, nos dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, y así, y otros evangelistas, por cierto, también. Entonces, de esa manera entendemos claramente que el mensaje principal de estos textos es de que nosotros tenemos diferentes, aunque seamos diferentes
talentos o diferentes personas con diferentes ideas de pronto, o sí, bueno, podemos llamarles diferentes talentos, ¿no? En los cuales cada quien podemos trabajar de una forma diferente, pero todos al final de cuentas venimos a quedar en el mismo cuerpo que es de Cristo Jesús. Entonces la parte del domingo, la unidad del Espíritu. Y de paso, ¿sabe? Esta lección va a estar bien cortita. Es una lección bastante sencilla y esperamos en el Señor solamente que nuestra aportación sea de beneficio para usted espiritualmente y que igual sus preguntas sean contestadas. Ahora recuerde, si de pronto usted tiene alguna pregunta, alguna duda, háganla con confianza, por favor, allí en YouTube y con mucho gusto le atenderemos. La semana pasada una persona nos preguntó, precisamente como que parecía que el texto no andaba portando bien ahí cuando decía que glorificábamos a Dios en la iglesia y glorificamos a Dios también en Cristo Jesús. Pero entonces, al final de cuentas, todo a través del Espíritu Santo. Parece que hay una pequeña confusión ahí. Bueno, ahí la aclaramos de cierta forma, ¿sí? De modo que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado por ahí en la lección, háganosla y con mucho gusto le ayudaremos a entenderla, ¿sí? Bien, vamos de nuevo aquí a la parte del domingo. Dice, lee Efesios 4 del 1 al 16. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Todo es lo mismo. Y sabes, de paso, aquí, déjeme aclarar este punto, un Señor, una fe, un bautismo. Note la connotación, porque muchas personas toman que a un bautismo entonces solamente se puede hacer una sola vez, y de ahí en más ya no. De ahí en más puede ser profesión de fe solamente, o bien ya no se puede hacer a la persona. No es así. Note, un Señor, una fe, un bautismo. Si nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos, solamente hay un Señor que nos puede perdonar. Solamente hay una fe correcta. De modo que solamente hay una forma de bautizar correcta. No es que usted no se pueda volver a bautizar. Ahora, en lo que es la parte del bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo, en lo que vamos mirando nosotros, en el bautismo, usted y yo nos encontramos con Cristo Jesús. Usted y yo de esa forma vamos analizando y comprendiendo, por supuesto, que en el bautismo, una vez que ya fuimos bautizados, hemos sido perdonados. Somos parte del pueblo de Dios. Pero si por alguna razón u otra nos retiramos, ¿sabe? Dependiendo lo que haya pasado en su vida. Por ejemplo, yo les he contado mi experiencia, mi testimonio. Yo crecí en la iglesia. De hecho, nací y crecí en la iglesia. Pero de repente me salí de la iglesia. Estuve fuera casi 9 años. Cuando regresé a la iglesia, fue mi decisión y mi deseo bautizarme. ¿Y por qué? Porque yo creía necesario bautizarme. Eso va a depender de la persona. Ahora, si usted quiere solamente ser por profesión de fe, no hay ningún problema tampoco, ningún problema. Pero la decisión es de la persona. No es del pastor ni de la iglesia ni la junta directiva tampoco. Es de la persona. Si la persona quiere volver a bautizarse, permite que se bautice. Pero ya se bautizó 2, 3, 5, 6 veces, ¿sabe? Si son 1000 veces, permítele que se bautice. No está jugando la persona con usted si usted piensa que es un juego. De repente puede pensar usted así. No piense que es un juego. Piense nada más que lo que la persona está haciendo, si es un juego, el juego lo está teniendo con Dios, no con usted. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle a una persona o impedirle a una persona que se bautice? ¿Es verdad? No se puede, no se puede. Entonces, dejémoslo así. Un Señor, solamente Cristo Jesús, solamente nuestro Padre Celestial, solamente un Creador. Una fe, solamente una doctrina correcta. Solamente una doctrina correcta. Y un bautismo, solamente una forma de bautizar correcta, y es la de inmersión. No por aspersión, como se le hace a los bebés de pronto en la iglesia católica. ¿Okay? Es una forma correcta de bautismo, y a eso se refiere la Biblia. Una fe, un bautismo, se refiere a una forma correcta de bautizar. ¿Okay? Bueno, seguimos adelante. Dice el número 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, sabiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí es donde de repente puede haber alguna pequeña confusión. Jesús tuvo que descender
Entonces, por consiguiente, como Él descendió, Él debió ascender ahora. ¿A qué vino Jesús? Precisamente a eliminar la parte del pecado, o bien a luchar contra el enemigo de Dios para vencerlo en su propio terreno. Entonces, una vez vencido, una vez que ya Jesús vence el pecado y ahora Él sale victorioso de la muerte también. Recuerda, Jesús vence el pecado en la cruz. Jesús vence a la muerte cuando Él desciende hasta el Seol, hasta lo más profundo, hasta la muerte eterna, y de allí Jesús sale victorioso. Jesús vence la muerte. Y eso se puede acreditar ahora a usted y a mí por medio de la fe, por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿cierto? Bueno, entonces el hecho de que Él descendió, sabiendo, número 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, llevó el pecado, porque lo había vencido aquí, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es que, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? A lo que le estoy comentando ahora precisamente, ¿cierto? Número 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note aquí algo bien interesante, que nosotros estamos ahora aprendiendo, estamos analizando, estamos mirando y estamos estudiando, orando, escudriñando y juntos unidos tratando de estar dentro de la misma fe, de las mismas ideas. De hecho, la iglesia adventista, y bueno, cualquier iglesia, de cualquier denominación, son denominaciones porque tienen sus propias ideas, ¿no? Por ejemplo, la iglesia pentecostal tiene sus propias doctrinas de cierta forma, o la forma de entender ciertas doctrinas. Por ejemplo, el don del Espíritu Santo, el don de las lenguas, por ejemplo, son cosas que son un poquito diferentes a como nosotros las tenemos dentro de la iglesia adventista. Pero en la iglesia adventista tenemos la santa ley de Dios, el sábado, el estado de los muertos, que son formas diferentes a las demás denominaciones. La diferencia está en la forma como miramos en la denominación, dependiendo de la denominación, como vemos la doctrina. No en la forma como la Biblia lo explica. La Biblia es la Biblia, la verdad es la verdad. Pero cómo la entiende cada quien, ahí es donde está el detalle. Ahí es donde puede ahora variar de pronto la forma de explicarlo, la forma de entenderlo y la forma de enseñarlo también. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos correctamente lo que es la sana doctrina, lo que es la verdad bíblica. No sacando textos fuera de contexto, sino tomando todo y haciendo un verdadero mensaje completo de lo que es la sana doctrina. El problema de pronto que tenemos, dependiendo de otra vez la denominación, es que tomamos un texto y de un solo texto hacemos una doctrina. Esa no es la forma correcta de hacer una doctrina. Dentro de la iglesia adventista, por ejemplo, nuestras doctrinas, que son doctrinas bíblicas, por cierto, está compuesta de diferentes textos bíblicos sobre el mismo tema. Y ahí es como usted hace una doctrina. No agarra un pequeño texto nada más para decir de aquí me agarro y de aquí soy, para yo decir lo que yo quiera decir y de cierta forma enseñar lo que yo quiera enseñar. Así no trabaja la Biblia, así no trabaja el Señor. Una doctrina es una serie de textos que hablan del mismo tema y de esa forma lo explican también, ¿sí? Entonces, así lo podemos comprender y entender de esa manera, ¿sí? Ahora, dice el número 14 otra vez, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se da cuenta? Vienen cosas raras dentro de la iglesia, vienen detallitos donde de pronto usted y yo vamos a tener problemas si no estamos estudiando. ¿Y por qué? Porque vienen artimañas, vienen cosas que de pronto usted y yo vamos a desear. Y mire, escuche lo que le digo. Vamos a desear haber comprendido mejor. ¿Por qué? Porque en el error, bella familia, el error que viene son artimañas de Satanás. Y recuerde que si nosotros no estudiamos y no
acoplamos nuestra vida espiritual a la sana doctrina y no la llevamos como debe de ser, muy fácil vamos a ser engañados. Entonces, en el engaño, entre todo esto, mis hermanos, ahí nos podemos perder, ¿sí? Sigamos leyendo, el versículo 15 y el 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si Cristo lo enseñó, entonces es verdad. Si Cristo no lo enseñó, no es verdad. Si la palabra de Dios lo dice, vuelvo a repetir, una doctrina, desde Génesis hasta Apocalipsis, escuche y vea todos los textos bíblicos que hablan al respecto. Cada uno alíneelos como debe de ser y usted tendrá un tema maravilloso de cualquier doctrina que usted se quiera imaginar. Si es de la ley de Dios, si es de la oración, si es del estado de los muertos, si es sobre la venida de Cristo Jesús, sobre los tiempos finales, cualquiera que sea, si es sobre el pecado, por ejemplo, cualquiera que sea la doctrina que usted quiera analizar, vea todos los textos bíblicos que hablan al respecto y entonces tendrá ahora sí un panorama muy amplio y muy completo. ¿Está bien? Entonces, vamos aquí a la pregunta. Dice, ¿cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia? Muy bien. Dice la respuesta del servidor, unidos en verdad, doctrina, humildad, paciencia, fe, paz, mansedumbre y amor en Cristo. Nuestro sentir, pensar y ser debe estar en acuerdo con una vida en Jesús. Y por eso es muy, muy, muy lindo y hermoso. Ahora, entre todo esto que estamos analizando y que estamos mirando, ¿sabe? Podemos canalizar lo que hemos aprendido o lo que vamos aprendiendo, incluso allí mismo hacer de lo que nosotros conocemos una alineación del tema y de esa forma no equivocarnos, ¿sí? Vamos al pie de la página aquí del domingo. Dice la pregunta que aparece allí. Humildad, mansedumbre, paciencia. Piensa en cómo estos atributos nos ayudarán o nos ayudarían a unificarnos como pueblo. ¿Cómo aprendemos a cultivar estas virtudes? Muy bien, respuesta del servidor. Solamente si vivimos en el amor de Cristo, si nuestro cristianismo es un verdadero estilo de vida. Solamente de esa manera podríamos estar bien, ¿sí? Lunes. ¿Qué 7 unos cita Pablo para respaldar su tema de la unidad de la iglesia? ¿Qué cuestión está tratando de plantar con esta lista? Ahí vemos en Efesios 4, del 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, los 7 unos es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y por supuesto un Dios que es nuestro Padre, que es el mismo, solamente uno de esta manera. Muy bien, vamos al pie de la página y del lunes, dice, vuelve a leer Efesios 4 del 4 al 6, que no lo vamos a leer porque ya lo leímos muchas veces, ¿no? Dice, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo debería hacerte sentir ahora que sabes lo que dice acerca de nuestra unidad y con Dios y con Dios por medio de Cristo? Bien, respuesta del servidor. Todos unidos hacemos una familia maravillosa en Cristo. Si todos nos unimos en una fe, en una misma doctrina, bella familia, y en un mismo pensar, podríamos decir de esta forma, ¿no? Que los textos que estamos analizando, todos los vemos de la misma manera. La profecía es igual. Aunque la profecía es un poco difícil, ¿no? Porque hay cada quien que le pone diferentes formas de analizar. Y ay, Dios mío, de repente. Pero, ¿sabe? A finales de cuentas sabemos que el Espíritu Santo vendrá a unificarnos claramente. De modo que, tranquilos, vamos para allá. Y yo sé que al final de cuentas, mi bella familia, el Espíritu Santo unificará a todo aquel que le sirva de todo corazón. Ahí es donde vamos a mirar la diferencia entre quién sirve genuinamente a Dios y quién no le sirve. Quién está verdaderamente entregado a Dios. ¿Sabe? El hecho de que seamos un pastor, de que seamos un evangelista, de que seamos un maestro en la escuela sabática, que seamos un anciano, que seamos la posición que tengamos dentro de la iglesia, eso no nos hace mejor que nadie más. Y tampoco no nos hace más aptos al reino de los cielos. Porque lo único que nos puede salvar es nuestra relación con Cristo Jesús. De modo que de ahí en más las posiciones dentro de la iglesia salen sobrando. Sin embargo, los dones que Dios sí nos ha dado, Dios nos traerá a cuentas incluso de esos dones. Sí,
tendremos que darle al Señor cuentas de qué hicimos con ese don. Los trabajamos y ganamos más para Dios, ¿sabe? Ahí está la palabra de los talentos, ¿no? El que se le dio uno, ¿qué fue? Fue y lo enterró. Y cuando viene el Señor a cobrar, aquí está tu talento que me diste nada más. No, sí, se lo entregó así como se lo dio. ¿Sabe? Ese es el Evangelio. Dios te da el Evangelio a ti para que tú lo multipliques. ¿Cómo lo vas a multiplicar? Ganando almas para Cristo. Esa es la palabra de los talentos. El Evangelio que tú y yo tenemos ahora en nuestras manos. Vamos a sembrarlo. Sí, vamos a sembrarlo para que gane más frutos. Y entonces eso es cuando Jesús venga en gloria y majestad y decir, Señor, aquí está tu talento que me diste y aquí hay muchos más que traje a tus pies, ¿verdad? Qué hermoso será ese hermosísimo día, ¿sí? Bien, vamos adelante ahora a la parte del martes. El Cristo exaltado, dador de dones. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Muy bien, eso lo encontramos en Efesios 4, 7 al 10. Ese mensaje dice, la pregunta que aparece dice, ¿qué es lo que ocurre aquí y qué quiere enfatizar Pablo en estos versículos? Bueno, Cristo descendió para contrarrestar el enemigo de Dios y subió para dar fin al pecado. Porque ahora Jesús viene, vence el pecado aquí en la tierra, vence a Satanás, lo produce de esa manera, lo vence y ahora Jesús va al cielo para darle en este caso la plenitud, para decir yo soy el que reina tanto en la tierra como en el universo y en todas partes. Él es el creador y no hay nada más grande que Él. Pero ya Jesús vino y mostró que el pecado sí se puede vencer y Él nos dio las herramientas necesarias para poder vencerlo nosotros también. Y por eso es que vamos buscando diariamente vivir una vida en perfección con Cristo Jesús, al unísono. Recuerde que, como hemos dicho anteriormente, cuando Dios hizo al hombre a su imagen, se refería a su carácter. ¿Ok? Dios hizo al hombre a su imagen, refiriéndose a su carácter. Pero, cuando viene el pecado, echa a perder el carácter de Dios en nosotros. Ya no tenemos el carácter de Dios porque ahora somos pecadores, ahora nuestro carácter es continuo al mal. Bueno, Jesús viene a restaurar ese carácter. Y sí se puede lograr, familia. Sí se puede lograr. Busquemos la forma de ser, en este caso, amorosos constantemente y vivir el amor de Cristo Jesús. Que nuestra espiritualidad, que nuestro cristianismo, que nuestra vida cristiana, bella familia, sea un estilo de vida genuino. Y de esa forma podremos estar seguros que estamos viviendo el amor de Jehová en nuestros corazones, ¿sí? Muy bien, entonces vamos ahora a la parte del pie de la página y el martes. Dice, aunque estos pocos versículos de Efesios son profundos, ¿cómo podemos aprender a encontrar consuelo en ellos? ¿De qué manera muestran lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros? Especialmente cuando de plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Muy bien, encontramos a Efesios 1:23, dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Qué hermoso saber esta parte. La respuesta de un servidor. Cristo, al dar plenitud, perfecciona a su iglesia, a cada uno de nosotros que formamos parte de su cuerpo eclesiástico. Y toda esa perfección, bella familia, nos la da a través de su Santo Espíritu. Sí, su Santo Espíritu es el que nos ayuda a poder ir venciendo, ir perfeccionando nuestra vida diariamente. Recuerde, la justificación y la santificación aquí entran en juego. La justificación es algo inmediato. Cuando se pide perdón de todo corazón, Dios le perdona y Dios le perdona. Entonces, una vez que está perdonado, ahí empieza ahora la escalera hacia el cielo. Y conforme vamos avanzando peldaño tras peldaño, entonces vamos creciendo espiritualmente y vamos perfeccionándonos de esa manera, ¿sí? O bien justificándonos, bueno, justificados ya estamos, ¿no? Pero estamos perfeccionando nuestra vida de esa manera, ¿no? Entonces, la palabra es santificándonos diariamente de esa manera. Y de hecho, diariamente tenemos que santificarnos. Tenemos que estar buscando la forma de estar santos ante nuestro Padre Celestial.
Vamos a ver ahora en la parte del miércoles. Dice, dones del Jesús exaltado. Dice la pregunta que aparece ahí. Sobre la base de Salmos 68, 18. Dice, bueno, vamos a leerlo aquí. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Muy bien, dice Pablo acaba de decir que Jesús resucitado, exaltado y victorioso de dones a su pueblo desde lo alto. ¿Qué dones da el Jesús exaltado y con qué propósito? Y ahora encontramos ahí Efesios 4 del 11 al 13, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, recuerda que ya lo leímos, ¿no? Y esa es una de las cosas bueno, vuelvo a repetir, ¿no? De repente muy repetitiva la lectura de la lección, ¿no? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, uh, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta? Una vez más aquí, la misma Biblia nos da la pauta. Necesitamos buscar en todo lo que podamos. Humanamente hablando, necesitamos poner nuestro esfuerzo, ejercitando nuestra fe para poder ser perfectos como Cristo. Nunca lo lograremos por nuestra propia cuenta, pero con la ayuda de Cristo Jesús sí lo lograremos, ¿sí? Entonces la respuesta de un servidor para esta pregunta dice, unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para unificar a su iglesia y llevarla a la perfección en Cristo Jesús. Al pie de la página, el miércoles, dice, lee Isaías 5:4. Muy bien, le dice así, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Muy bien. Las preguntas que aparecen aquí dice, ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Piensa en este versículo en el contexto de lo que Dios nos ha dado en el ministerio de Elena de White. ¿Cómo se aplica? Muy bien. Respuesta de un servidor. Dios nos ha dado el mensaje puro y correcto para predicarlo a las naciones. No debemos desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Y, de hecho, a través de la hermana White tenemos ese privilegio de poder entender mejor aún la palabra del Señor. ¿Okay? Jueves. Crecer en Cristo es el título para este día. Dice, ¿qué peligro amenaza la madurez cristiana de la iglesia? Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muy bien. Entonces la pregunta, no, una vez más, ¿qué peligro amenaza la madurez cristiana de la iglesia? Respuesta de un servidor, doctrinas falsificadas e ideas que el enemigo introduce en la iglesia. Debemos estudiar cuidadosamente la palabra de Dios y orar constantemente para poder estar a salvos, que las artimañas del enemigo no nos vengan a modificar la sana doctrina y que no venga a hacernos desviar de un lado para otro, ¿sí? Hay otra pregunta más ahí en el jueves, dice, ¿de qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano? Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Entonces, la respuesta de un servidor. Una iglesia unida en el amor de Cristo y guardando la sana doctrina y la santa ley, siempre será una congregación sana espiritualmente. Eso es muy importante, ¿sabes? Si somos fieles hijos de Dios y estamos constantemente guardando la sana doctrina y también guardando la santa ley de Dios, estudiando y orando diariamente, seremos una congregación bastante sana espiritualmente hablando. Por eso es importante que usted y yo sigamos todavía hasta el día de hoy, estudiando hasta que Cristo venga. Y bueno, y de hecho en el cielo seguiremos estudiando todavía. ¿Sabía usted eso? Bueno, nomás para que se dé una idea, ¿no? Vamos al pie de la página allí del jueves, dice así. ¿Cuáles son algunos de los vientos de doctrina que soplan en nuestra iglesia hoy? ¿Y cómo podemos
mantenernos firmes contra ellos? Lleva tu respuesta a la clase del sábado. Muy bien. Recuerde, posiblemente su respuesta pueda variar de la mía. No hay problema. Lo que yo puse aquí nada más como ejemplo de algunas cosas extrañas que han entrado de pronto dentro de la iglesia es la creación. La gente dice que la creación no fue en 7 días, incluyendo, y fíjese, aunque no lo crea, dentro de la iglesia adventista. El sábado sería otra. El sábado, que no vamos a guardar en el cielo, que el sábado no es eterno, bueno, ahí tenemos un problema también. El estado de los muertos, ahí entramos con la parte del espiritismo. Y dentro de la iglesia también hay mucha nueva era, bella familia, mucho espiritismo que de repente no nos damos cuenta que estamos practicando de pronto, ¿no? Y por supuesto la ley de Dios, se dice que no se puede guardar la ley, que es imposible guardar la ley de Dios. Eso va en contra de muchos textos bíblicos, por cierto, que nos alientan, nos exhortan, de hecho, a ser fieles hijos de Dios y a guardar los mandamientos de Dios. De hecho, el remanente del tiempo del fin se distingue por guardar la santa ley de Dios. Recuérdelo siempre, ¿sí? Entonces, sobre todo esto, vuelvo a repetirlos de nuevo, la creación, el sábado, el estado de los muertos y la ley de Dios son cuestionados hoy en diferentes niveles, al igual que algunas otras doctrinas. Muy bien, entonces, con eso usted puede darse cuenta, bella familia, que dentro de la iglesia siempre van a haber, y siempre cada persona tiene una manera de pensar, y de repente puede que no quedemos en el mismo pensamiento, ¿no? Pero, ¿sabe? Solamente hay una verdad, solamente hay una Biblia, solamente hay una palabra de Dios, y solamente hay, como ya miramos anteriormente, un Señor, una fe y un bautismo. La fe es la sana doctrina, podríamos ponerlo de esa manera, sin temor a equivocarnos. Solamente una santa ley de Dios, y no hay variación en ella, no se puede modificar tampoco. Cualquiera que la modifique, mucho cuidado, porque entonces se va a meter en problemas con nuestro Creador. En la parte del viernes hay 3 preguntas que vamos a darle respuesta rapidito. Vamos a la primera, que dice así. Compara la lista de dones espirituales en Efesios 4:11 con las listas de 1 Corintios 12, del 4 al 11 y 27 al 30. También en Romanos 12, 4 al 8 y 1 de Pedro 4:10. Y el versículo 11 también de 1 de Pedro 4. Dice, ¿qué diferencias y similitudes encuentras? No vamos a leer las citas bíblicas en bella familia, pero la respuesta de un servidor aquí dice, la diferencia es que se explica los resultados en forma espiritual y las similitudes con que somos guiados por el mismo Espíritu Santo y todo en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces esa sería la respuesta apropiada para esta pregunta aquí, la primera pregunta del viernes. La pregunta número 2, en clase conversen sobre algunos de los vientos de doctrina que soplan en la iglesia hoy. Observen cómo expresa Pablo que no debemos dejarnos arrastrar por esos vientos. ¿Cuáles son las formas específicas en que podemos protegernos a nosotros mismos y ayudar a proteger a otros creyentes del daño que estos vientos pueden causarnos? Muy bien, respuesta de un servidor. Necesitamos mantenernos firmes en la verdad y fidelidad a la santa ley de Dios. Pregunta número 3. Pablo enfatiza mediante Efesios el tema de la unidad, pero nosotros ¿procuramos la unidad a toda costa? En otras palabras, ¿en qué momento el deseo de unidad puede volverse contraproducente? Analicen. Pone allí el escritor de la cartilla o de la lección de escuela sabática, ¿sí? Respuesta de un servidor, unidad en errores de doctrina o en errores de ideas que hoy están entrando a la iglesia. O sea, no debemos unirnos, hermosa familia, en contra de la verdad. O sea, no podemos permitir unirnos en un error de doctrina, en un error en uno de los pilares de la fe, que sean errores, por ejemplo. No nos unamos en esa parte. Nuestra unión debe ser en la verdad, debe ser siempre de acuerdo a la sana doctrina y de acuerdo a la santa ley de Dios y de acuerdo al mensaje del Evangelio eterno. Si estamos unidos allí, vamos para el cielo. Del otro modo, nos unimos en contra de la verdad y ahí puede haber un problema bastante grave, ¿sí? De modo que, dice una vez más la respuesta, no debemos tener unidad en errores de doctrina o en errores de ideas que hoy están entrando a la iglesia que corrompen la sana doctrina, ¿ok? Entonces, hermosa familia, hasta aquí llegamos con la lección de escuela sabática. Les agradezco infinitamente su amor, su atención y también sus oraciones por este hermoso ministerio de fe y esperanza y por supuesto por un servidor. Muchísimas gracias, familia. Quiero invitarles ahora para que
nosotros como pueblo de Dios nos unamos todavía en más oración, en más estudio de la palabra de Dios. Vienen cosas muy difíciles, hermosa familia, a este mundo por el cual usted y yo tenemos que ir cruzando. Ahora recuerde, no todo en este mundo está perdido, no todo en este mundo está podrido, ¿sí? Porque todavía hay personas hermosas y lindas como usted que aman a Jesús. Hay personas lindas y hermosas que esperamos la venida de Cristo Jesús y que guardamos la sana doctrina y que guardamos la santa ley de Dios todavía y no nos dejamos convencer por ninguna idea rara que venga entrando a la iglesia de pronto. De modo que hay personas todavía como usted y como yo que nos vamos a mantener firmes y fieles hasta que Jesús venga, ¿verdad que sí? Porque eso va a hacer la diferencia para que vayamos al cielo o no vayamos al cielo, por cierto. Bien, entonces tenemos ahora aquí la invitación para que usted mande su pedido de oración. Igual, mande su mensajito a través de YouTube, mande su mensajito también a través de Facebook, a través de WhatsApp. Allí tiene el número de teléfono, 951-231-3877 es el número a marcar. Y recuerde que estamos en Estados Unidos, de modo que tendré que marcar 001 o el símbolo de más y luego el 1, y de esa manera usted puede ahora sí tener allí la seguridad de que nos puede contactar y podemos responderle también. Le recordamos que estamos allí constantemente orando por sus peticiones de oración. De lunes a viernes estamos orando de 7 de la mañana a 8 de la mañana todos los días de lunes a viernes en el programa de radio de Fe y Esperanza. Hay una persona diferente entra cada día y ora por usted, por sus peticiones también. De modo que, recuerde, acompáñanos por ahí de pronto, ¿sí? La estación usted la puede escuchar a través de nuestra página oficial, que es feyesperanza.org. Hermosa familia, hasta aquí hemos llegado con la lección de Escuela Sabática y por supuesto le recordamos que seguimos orando por usted, seguimos trabajando con usted y para usted también. Vienen nuevos materiales muy pronto, bella familia. Hemos estado muy, muy ocupados, pero yo espero en el Señor que muy pronto tengamos muchos más materiales para ustedes que estamos ahí elaborando y que vamos a compartir ya en su momento dado también con ustedes, ¿sí? Dios les bendiga abundantemente, hermosa familia, y recuerde que nos vemos aquí una vez más la próxima semana. La vamos a grabar la próxima semana desde México, a ver cómo nos va para subirlo. A lo mejor subimos solamente el audio, no lo sé, pero ya veremos. Dios les bendiga, hermosa familia, Dios esté con cada uno de ustedes, y por supuesto recuerde, Jesús le ama y Jesús viene pronto, muy muy pronto por usted y por su familia. Y por eso es que con Fe y Esperanza seguimos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Que el Señor le bendiga abundantemente. Hasta la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán